Hoy vamos a tratar los capítulos 11 al 15 del libro de Levítico. Son precisamente capítulos que tienen un efecto adormecedor para cualquier persona que lo lee, porque se cuentan como algunos de los pasajes más aburridos de la Biblia, pero realmente no lo son, no son aburridos. Simplemente y en muchas ocasiones son mal explicados. Entonces vamos a intentar hoy de entender lo que el Señor nos quiere enseñar a través de esos capítulos. Estamos, por lo tanto, en la lección número 17 y esto es la introducción al Pentateuco y hoy vamos a considerar estos capítulos 11 al 15 de este libro fascinante. Hay algunos pasajes que nos sirven como introducción a esto, y esto es sin lugar a duda la historia que se nos cuenta en en el libro de los Hechos, capítulo 10, donde vemos a Pedro y a algunos de sus compañeros yendo a la casa del centurión romano, que era simpatizante de la fe judía y que iba a ser el primer gentil o no judío en recibir oficialmente el evangelio. Pedro al inicio tiene recelos de entrar en su casa porque no solamente es cuestión de entrar en una casa de una persona que es gentil y que esto ya para un judío de entrada era problemática, sino que obviamente en esa casa se iba a servir comidas que no se habían preparado según los ritos prescritos en la ley. Y de eso precisamente estamos hablando. O sea, Pedro tiene recelos porque él conoce ese pasaje de la Biblia que habla de lo puro, de lo impuro, y Dios en una visión le tiene que convencer de que esa parte de la Biblia ya se ha cumplido por el sacrificio de Jesucristo. Y eso nos lleva a un principio exegético que es muy importante a la hora de entender la ley, porque una de las preguntas que surgen inmediatamente es ¿cuáles son los pasajes de la ley que siguen siendo válidos y cuáles son los pasajes de la ley que fueron cumplidos en Cristo? Porque quiero recordarnos una vez más de esa visión de la ley y de la forma como hay que entenderlo que Jesús nos expone en el Sermón del Monte, Mateo capítulo 5, versículo 17 dice, no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir, lo cual esto quiere decir, y es una conclusión absolutamente lógica, que las partes de la ley y de los profetas que no fueron cumplidos en Cristo, que es en su primera venida, siguen siendo actuales y válidos y por cumplirse. Eso en cuanto a profecías. Y en cuanto a la ley, quiere decir que todo lo que no fue cumplido en Cristo y en su muerte sigue siendo válido. Ahora, en el libro de Levítico, que trata con el tema de la redención, nos encontramos con una serie de cosas. Hemos visto, por ejemplo, los diferentes sacrificios. Hablamos de ello en la lección 15, en la lección 16 hablamos del sacerdocio. Bueno, todo esto se cumplió en Cristo. Por lo tanto, cuando predicamos y cuando leemos y cuando estudiamos estos pasajes,
nos traen a la memoria, nos recuerdan del sacrificio de Jesucristo cumplido en la cruz, de su redención perfecta, y por lo tanto son un recordatorio de las cosas que tienen su cumplimiento en él. Por lo tanto, podemos hablar, incluso si se quiere de forma evangelística, sobre la redención cumplida en Jesucristo. Por lo tanto, y este es uno de los títulos que he dado en ocasiones cuando enseñé sobre el libro de Levítico, para mí es el libro más evangelístico de la Biblia, aunque no lo parece, porque tiene como eje central las grandes verdades de la redención. Y esto ya de entrada convierte al libro de Levítico en un libro sumamente fascinante. Bien, con esto vamos a llegar al capítulo 11 del libro de Levítico. Y el capítulo 11 nos enseña algunas cosas que para muchos es un quebrantadero de cabeza. Está hablando precisamente de estos animales puros e impuros. Nos acordamos de lo que dije al inicio, de que cuando Pedro entra en la casa del centurión romano, Dios le dice en esta visión: lo que Dios ha declarado puro, tú no lo llames impuro. ¿Por qué? Bueno, porque en esa parte del libro de Levítico, el israelita tiene que aprender a hacer una diferenciación entre lo puro y lo impuro, entre lo sagrado y entre lo profano. Esto era muy importante porque nos enseña lecciones básicas sobre cosas que agradan a Dios y cosas que no le agradan. Y eso tiene que ver con el carácter de Dios mismo. Por lo tanto, lo que tenemos en este capítulo es una lista, si se quiere, de animales puros e impuros, que es animales aptos para la alimentación y otros que no son aptos para la alimentación. Ahora, una cosa es muy importante y que eso tiene que ir por delante. Yo sé que a lo largo, casi debo decir, de los siglos se han escrito muchos libros sobre el libro de Levítico que nos quieren dar a entender que este libro es un libro muy avanzado en el sentido que nos da indicaciones de higiene, de alimentos buenos y saludables, y otros que mejor no se debe de comer. Ahora, yo entiendo la buena intención que hay detrás de todo esto, pero sin embargo esto no fue la idea, ni muchísimo menos. Es posible que algunas cosas sirvan incluso desde un punto de vista médico o desde un punto de vista de higiene, pero no es el tema, no es el tema en absoluto, sino el tema es que lo que tenemos en este libro es simplemente una forma de enseñarnos la diferencia entre lo que es apto para el israelita y lo que no le es apto en cuanto a su relación con Dios. Aquí estamos hablando de cosas culticas, cosas que tienen que ver con la adoración de Dios y no con otra cosa. Y esto es muy importante que esto nos quede muy claro desde el inicio. Luego, además, tenemos que constatar que estas leyes no tienen nada que ver con las costumbres de la religión, sino tienen que ver con una importante lección de objeto, que es simplemente la esencia de lo que es apto para rendir culto a Dios y lo que no es apto. Y de esto versan estos capítulos. Hay ciertos principios que se aplican y que
explican las categorías de los animales escogidos. Ahora, esos principios es importante que lo entendamos de entrada. ¿De qué se trata? El contenido de esos capítulos es un contenido simbólico muy rico. Por ejemplo, la tierra se considera como algo impuro. ¿Por qué? Porque es en la tierra donde animales que mueren caen y por lo tanto profanan la tierra. La tierra simboliza el lugar donde se comete el pecado. Animales que tienen un contacto directo con la tierra son animales que de entrada son impuros. Ahora eso lo voy a explicar. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, cogemos una vaca, un buey, que se considera un animal puro y apto tanto para el sacrificio como la comida, como la dieta para el israelita. ¿Por qué una vaca es pura y por qué, por ejemplo, un gato no es puro? Bien, la idea que hay detrás es que una vaca tiene pezuñas y las pezuñas, simbólicamente hablando, o sea, no estamos hablando aquí de ciencias naturales, sino estamos hablando de una lección objeto espiritual. La pezuña de un animal le sirve casi como un aislante para que no toque la tierra, casi como un zapato. ¿Okay? Entonces, en ese sentido, la lección es como ese animal no toca lo que es impuro, en este caso la tierra, el animal mismo se considera puro. Otro principio es que un animal que come otro animal, o sea, que vierte sangre, es un animal impuro. Por eso, bueno, por ejemplo, un gato doblemente queda descalificado en primer lugar porque tiene patas. Y patas no son zapatos, como los tiene, por ejemplo, una vaca con su pezuña. Y por otro lado, pues el gato caza ratones, por lo tanto vierte sangre a la hora de comer y por lo tanto es impuro. Ahora, si aplicamos esas categorías, entendemos mejor por qué algunos animales se consideran puros y aptos para la comida y para el sacrificio y otros no. Todo lo que tiene que ver con verter sangre, con la muerte, espiritualmente hablando, se considera impuro. Bien, entonces, lo mismo, bueno, esto en cuanto a los versículos 2 al 8, ahora obviamente por falta de tiempo no vamos a poder leer todos estos versículos, pero esto ustedes lo pueden hacerlo luego tranquilamente o para acompañar esta clase. Luego tenemos en los versículos 9 al 12 animales que viven en el agua. Y de la misma manera como ocurre con la tierra, también ocurre con el agua. Por ejemplo, un pez que muere, para decirlo así, contamina el agua, no en el sentido medioambiental, en el sentido de salud o lo que usted quiera, sino en un sentido espiritual. Quiere decir que un pez que muere, por su muerte, espiritualmente hablando, contamina el agua. Por lo tanto, solamente animales que viven en el agua, que se aíslan simbólicamente contra esa forma de contaminación espiritual, son comestibles. Y lo que consigue este aislamiento son las, digamos, las escamas que tienen los peces. Entonces, un pez que tiene escamas, en ese sentido, simbólicamente queda aislado del agua y por lo tanto es comestible. Bien, luego lo mismo ocurre en el versículo 13 al 19 con los pájaros. De nuevo, quedan fuera de la dieta del pueblo de Dios aquellos animales que se alimentan de otros animales. Luego,
en los versículos 20 al 23, estamos hablando de los animales de enjambre, los que tienen alas o los que saltan. Sí, son comestibles. ¿Por qué? Bueno, porque en ese sentido no tocan la tierra o tocan la tierra solamente en momentos específicos. Los versículos 24 al 28 nos enseñan el principio de la impureza por cuerpos de animales muertos. Quiere decir que una persona que toca un animal muerto queda ceremonialmente impuro, ¿vale? No tiene nada que ver con la higiene, pero tiene que ver, por decirlo así, con la higiene espiritual. Esto es el principio que hay detrás. Y el principio regidor es que un israelita representa la vida y por lo tanto todo lo que tiene que ver con la muerte tiene que ser ajeno a él. Por eso en Israel no hay culto a la muerte y no se comen animales que causan derramamiento de sangre y la muerte de otros animales. Bien, entonces, por ejemplo, en ese sentido las langostas son comestibles porque comen plantas y no se juntan con animales muertos, ¿vale? Esto, por ejemplo, con el tema de las abejas es distinto, porque las abejas, como sabemos del Antiguo Testamento, en la historia de Samson, había unas abejas que se juntaban en el cadáver de un león. Esto jamás lo harían las langostas. Entonces, ahí está el tema. El principio que hay detrás es el no toques, y esto se nos enseña particularmente en el versículo 32 al 38 de ese capítulo 11. No toques, porque es muy interesante esto, las impurezas se pegan, las impurezas ceremoniales se contagian. La salud no es contagiosa, la enfermedad sí. Bueno, esto lo vemos cada vez que caemos enfermos. O intentamos procurar que no caigamos enfermos precisamente aislándonos de una persona que tiene una enfermedad contagiosa. La salud no es contagiosa, la enfermedad sí. Y de la misma manera, las impurezas espirituales, que representan impurezas espirituales, se contagian. Bueno, de esto, por ejemplo, en Ageo capítulo 2, el versículo 10 al 14, tenemos un excelente ejemplo y me gusta leer esto porque tiene que ver precisamente con ese pasaje que estamos hablando. Es Ageo capítulo 2, versículo 10 al 14. Dice así: a los 24 horas del día noveno mes, del noveno mes, en el segundo año de Darío, vino palabra de Yahvé por medio del profeta Ageo, diciendo: así ha dicho Yahvé de los ejércitos, pregunta ahora a los sacerdotes acerca de la ley, diciendo: si alguno levare carne santificada en la falda de su ropa, y con el vuelo de ella tocare pan, o vianda, o vino, o aceite, o cualquier otra comida, será santificada. Y respondieron los sacerdotes y dijeron: no. Y dijo Ageo: si un inmundo a causa de cuerpo muerto tocare alguna cosa de esta, será inmunda. Y respondieron los sacerdotes y dijeron: inmunda será. Y respondió Ageo y dijo: así es este pueblo y esta gente delante de mí, dice Yahvé, y asimismo toda obra de sus manos y todo lo que aquí ofrecen es inmundo. Entonces esto es el principio regidor, el principio que hay detrás. Las inmundicias se contagian, la salud no se contagia. Entonces el israelita tenía que ser considerado en esto. Había lugares donde no podía ir, había cosas que no podía tocar, precisamente por no descalificarse para
rendir culto a Dios. Bien, lo mismo ocurre con cuerpos muertos de animales puros. O sea, incluso tú puedes encontrar, por ejemplo, como israelita, una vaca que yace muerta en el camino. Si la tocas, también estás ceremonialmente impuro. ¿Por qué? Porque obviamente esa vaca transmite, espiritualmente hablando, la muerte. Bien, esto es lo que aprendimos de ese capítulo 11, que es un capítulo bastante largo. A primera vista parece aburrido, pero sí que nos enseña esa lección muy importante de que el israelita es llamado para representar la vida y no la muerte. Y por lo tanto, su forma de vivir tiene que estar en consonancia con ello. Esto era importante en cuanto a la comida, era importante en cuanto a todo lo que tenía que ver con los sacrificios. Y esto nos lleva a la lección 12, perdón, al capítulo 12. Es un capítulo corto y de nuevo supone un quebrantadero de cabeza para mucha gente por alguna singularidad. Porque obviamente aquí estamos hablando de las medidas que tiene que tomar una mujer a la hora de dar luz a un hijo. Y la pregunta que intriga a tanta gente, que parece que les es muy complicado encontrar una respuesta, es por qué en el caso de una hija queda la madre el doble tiempo impuro. O sea, ¿es porque una mujer es más pecadora? Por lo tanto, una hija contamina espiritualmente hablando más que un hijo. Entonces es Dios machista, desprecia a la mujer. Bueno, se ha leído barbaridades y no siempre se encuentra la explicación que realmente es la explicación que hay detrás, y obviamente no tiene nada en absoluto que ver que una mujer sea más pecaminosa que un hombre o que valga menos o cosas por el estilo. No tiene absolutamente nada que ver con este tema. Entonces, ¿por qué? Otra vez vamos a dar cuenta que la sangre es símbolo de la vida. Pérdida de sangre es símbolo de muerte. ¿Okay? Esto es el principio fundamental. Lo digo de nuevo porque es tan importante. La vida, perdón, la sangre representa la vida. La pérdida de sangre representa la muerte. En el nacimiento de un hijo o de una hija, una mujer pierde sangre. Se expone al peligro de la muerte. Incluso esto hoy con toda la medicina moderna, cualquier nacimiento siempre supone un riesgo para la vida de la mujer. Y pierde sangre, obviamente. Esto creo que todos somos conscientes de ello, y sobre todo las mujeres entre nosotros que han tenido hijos. Por lo tanto, al perder sangre, queda espiritualmente, o si se quiere, ceremonialmente, impura en el antiguo pacto. Esto es el simbolismo que hay detrás. Bueno, por cierto, ¿esto se sigue aplicando? No, no se sigue aplicando porque esto queda cumplido con la muerte de Cristo en la cruz. Él vertió su sangre definitivamente y ese tema está zanjado ya. ¿Okay? Ahora, en el caso de una hija, si nace una hija, esa hija potencialmente en algún momento tendrá hijos y se expondrá por el nacimiento de sus hijos que va a tener a ciertos peligros. Y luego también, en cierta edad, ella mensualmente tiene un flujo de sangre que llamamos la menstruación. Y todo esto simboliza la muerte. No porque necesariamente esté en peligro de muerte, sino simplemente porque pérdida de sangre
en la Biblia representa la muerte, porque la sangre representa la vida. Y esto es la razón por qué una mujer, en el caso del nacimiento de un hijo, tiene un tiempo de impureza de 40 días, en el caso de una hija, el doble. Esta es la razón por la cual esto queda atrás. Y bueno, por supuesto, no hay que añadir que aquí la Biblia obviamente está muy claro que esta ingenuidad, bueno, más que ingenuidad, realmente esta cosa que tenemos hoy en día, esa barbaridad de cambiar de sexo, como se cambia de un vestido, es absolutamente una abominación para el Señor. Aquí queda muy claramente expuesto esto, el principio que hay detrás. Bien, si vamos a Lucas capítulo 2, el versículo 22, vemos como esto también tiene su mención en el Nuevo Testamento, en el caso de nuestro Señor Jesucristo, dice, y cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, conforme a la ley de Moisés, le trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor. De eso estamos hablando, esto es la idea que hay detrás. Esto viene establecido en el libro de Levítico y podemos leer el rito de la purificación, los versículos 6 a 8, que también María en su momento cumple a pie de la letra. Bien, con esto ese capítulo corto, el capítulo 12 de Levítico, queda explicado y creo que la explicación nos ayuda mucho a entender lo que hay detrás de esa idea del sacrificio y por qué en el caso de un varón solamente es la mitad del tiempo, en el caso de una hembra es el doble de tiempo. Tiene que ver con esto, con la sangre que simboliza la vida, la pérdida de sangre simboliza la muerte. Con esto llegamos a los capítulos 13 y 14. Los capítulos 13 y 14 tienen que ver con la ley del leproso y son capítulos muy extensos que hablan sobre una enfermedad que realmente para nosotros hoy en día no nos importa realmente tanto, porque además hay muy buena medicina para tratar esa enfermedad con garantías de éxito. Los capítulos 13 y 14 de Levítico hablan de las leyes acerca de la lepra. Y es muy interesante porque, aunque no contando por capítulos, pero contando por el espacio que ocupan, ocupan prácticamente el mismo espacio que las leyes que hablan sobre los sacrificios. Y de nuevo, nos preguntamos cuál es el significado de estos capítulos para nosotros en un tiempo donde contagiarnos con la lepra no figura entre las mayores preocupaciones. ¿Ya? Bueno, podríamos hablar de COVID, de otra cosa, pero la lepra definitivamente no. Ahora, antes de entrar más a fondo en esa pregunta, en esa cuestión, nos preguntamos cuál es el significado de la lepra en la Biblia. Ahora, la primera vez que leemos sobre esta enfermedad, leemos algo en Números 12, los versículos 10 al 15. Números 12, versículos 10 al 15. Es la ocasión cuando María, la hermana de Moisés, coge la enfermedad como castigo divino por su rebelión contra su hermano. La reacción de Moisés en los versículos 11 y 12 de Números 12 es interesante y cito textualmente, dice,
no pongas ahora sobre nosotros este pecado. No quede ella ahora como el que nace muerto. Lo que hace Moisés aquí, él relaciona el tema del pecado y el tema de la muerte con la lepra, que fue el castigo divino que vino a María. También es muy interesante investigar cómo se cura la enfermedad. Y eso es muy interesante. Mm, no hay una prescripción médica lo que hay que hacer. En otras palabras, esa enfermedad no se cura con medios humanos. O la persona es sanada directamente de parte de Dios o no hay sanación. Y esto es muy importante. No hay prescripción. Solamente se manda el aislamiento, pero no se dice lo que tiene que hacer para librarse de esa enfermedad. Ahora, estos dos capítulos no dicen nada sobre cómo curarse de la lepra, sino solamente nos hablan de cómo se detecta la enfermedad y qué tenemos que hacer para ser sanado de ella. Las personas en cuestión tenían que presentarse delante del sacerdote y no delante de algún médico, que también había médicos en Israel, pero tenían que presentarse delante del sacerdote. Y los sacerdotes no tenían funciones médicas en ningún caso. Ahora, por las características de la enfermedad descrita en estos dos capítulos, el 13 y el 14 de Levítico, tenemos que pensar que lo que es llamado lepra en la Biblia es un término que incluye todo tipo de enfermedades de la piel, empezando con un cáncer de piel, por ejemplo, pasando por la lepra, tal y como la conocemos hasta el día de hoy, y terminando con alguna impureza de la piel, algo que hoy en día podríamos llamar simplemente acné. Tienen una cosa en común, todas esas enfermedades, de la más grave, que sería un cáncer, hasta la más leve, desfiguran y destruyen a la persona poco a poco. Y en este sentido son un símbolo perfecto del pecado. El pecado desfigura a una persona. Tuerce la imagen de Dios que hay en esa persona. Y por lo tanto la lepra, de nuevo, sirve como símbolo del pecado. Y esto es la razón por que Jesucristo en el Nuevo Testamento, uno de sus credenciales como Mesías es sanar a los leprosos. ¿Por qué? Porque esto solamente podía significar una cosa, que el Mesías ha llegado y que él tiene la cura, no en primer lugar contra la lepra, sino contra el pecado. Entonces, si la lepra en la Biblia es símbolo de pecado, entonces estas leyes no deben de ser entendidas desde un punto de vista higiénico o médico, como algunos libros nos sugieren, lo mismo que ocurre en el capítulo anterior, por lo visto, sino en este caso tienen que ser entendidos desde un punto de vista soteriológico. Nos hablan de las características del pecado de la misma manera como la lepra destruye el cuerpo poco a poco, y así el pecado hace lo mismo con nuestra vida. Y eso también nos explica por qué el leproso no podía formar parte de la congregación en Israel, y el pecado ciertamente no puede ser tolerado en una iglesia. El mismo principio que hay detrás.
Esas son las conclusiones más importantes que podemos sacar de estos capítulos. Pero esto aún no es todo. Hay más. Y lo que vamos a descubrir ahora es bastante interesante y no se menciona tantas veces. Que la palabra lepra se usa en un sentido mucho más amplio que hoy en día se muestra en el hecho de que tanto vestidos como edificios, o sea, casas, pueden coger lepra. Y eso también aprendemos de esos capítulos. No son solamente personas, se habla de casas que cogen la lepra y de vestidos que cogen la lepra. Luego hay dos rituales relacionados con la declaración de pureza en el capítulo 14 que tienen un paralelismo interesante en la Biblia. En primer lugar, los versículos 4 al 7 del capítulo 14 nos hablan de dos pájaros. Uno tiene que morir y el otro es soltado. De la misma manera, Levítico capítulo 16, versículos 7 al 10 nos habla de dos machos cabríos en el día de retención, en el Yom Kippur, que corren la misma suerte. De nuevo, es evidente que el énfasis cae sobre el aspecto de la limpieza del pecado. También nos llama la atención, como parte de la misma ceremonia, que la sangre de un cordero y aceite de oliva tenían que ser aplicados en los lóbulos y dedos de pie y de la mano derecha de los exleprosos, o sea, los que fueron sanados de la lepra. Creo que si nos acordamos de la última lección, el paralelismo lo encontramos en la consagración de los hijos de Aarón como sacerdotes, lo que hablamos de Levítico capítulo 8, versículo 23 y 24. Sin embargo, hay una notable diferencia. A los sacerdotes no se les aplica el aceite en los tres lugares. ¿Por qué? Porque el leproso y el sacerdote simbolizan personas distintas. Los sacerdotes también reciben el aceite, pero el aceite es derramado sobre sus vestidos, como nos enseña Levítico 8:30. El vestido del sacerdote representa la justicia de Cristo y sus atributos. En el Nuevo Testamento, todos los creyentes son sacerdotes. Esto nos enseña 1 de Pedro capítulo 2, versículo 9. Somos vestidos con esta justicia de Cristo. Nos enseña Efesios 6:14. Pero tenemos que lavarnos personalmente en la sangre de Cristo. Apocalipsis 7:14. Por lo tanto, el leproso es símbolo del pecador salvado por la gracia divina. En este caso, el aceite y la sangre tiene que ser aplicada sobre su persona, no sobre sus vestidos. En otras palabras, el pecador tiene que recibir la sangre que lava y el Espíritu Santo para ser salvo. El sacerdote es aquel que representa a Cristo, el leproso es aquel que representa al pecador salvado. Ahora nos damos cuenta que estos pequeños detalles son importantes porque hablan de aspectos importantes de nuestra redención. Ahora, aparte de las personas, aprendemos en Levítico 13 y 14 que también vestidos y casas también pueden coger lepra. De nuevo, es evidente que no se trata de la enfermedad que lleva este nombre, sino de otra cosa. Hoy en día tal vez hablaremos de un tipo de moho, y estos pasajes además nos dan la llave
para entender dos acontecimientos más dramáticos de la historia de los judíos. Ahora, vamos primeramente con la lepra de los vestidos. Esto lo tenemos en Levítico 13, versículo 47 al 59, y allí se nos explica el procedimiento. El sacerdote tiene que venir para inspeccionar la ropa, y si hay algo sospechoso en esta ropa, tenía que lavar la ropa y el sacerdote tendría que volver después de 7 días para una segunda inspección. Si el fenómeno había empeorado, entonces el vestido tenía que ser destruido. Ahora, en Isaías capítulo 51, versículo 6 y Hebreos 1, 10 al 12, los cielos son comparados con un vestido. Si aplicamos esta visión a los versículos de Levítico 3, entonces vemos que el Señor es el sacerdote y la tierra y sus habitantes el mundo. Cuando una nación o una cultura se corrompen, Dios en su sabiduría las inspecciona. Él espera y observa. Y si el mal se extiende, esta nación sufrirá su juicio. Y si hay esperanza, Él manda a sus mensajeros para limpiarla por la predicación de la palabra. Si este lavado no produce ningún cambio, entonces la destrucción es inevitable. Esto es la explicación porque una buena parte de los mensajes de los profetas van dirigidos a naciones, tanto a Israel como a naciones extranjeras. Dios pide responsabilidades de parte de todos. Y esto nos enseña algo sobre el peligro en el cual está nuestra propia cultura y nación. Será destruida si no hay un lavado por la predicación de la palabra de Dios. Ahora, consideramos el tema de la lepra de las casas, lo que se menciona en Levítico 14, 33 al 57. Esto habla de un procedimiento que es similar al procedimiento anterior, el de la ropa. Si apareció algo sospechoso en la casa, el sacerdote tenía que venir para una primera inspección, después de desocupar la casa. Si la sospecha se confirma, la casa tenía que ser limpiada en la segunda visita. Y si después de la tercera el problema consistió, entonces la casa tenía que ser derribada. Ahora, esto es sumamente importante porque en 2 ocasiones ese procedimiento forma el trasfondo de la destrucción de Jerusalén, y eso significa que curiosamente el capítulo 13 y 14 de Levítico se relaciona con la doble destrucción de Jerusalén en el año 586 a.C. en el año 70 después de Cristo. En la primera destrucción del templo, Dios manda a los babilonios en 2 ocasiones. Ocurre en el año 605 y en el año 597. Él, para decirlo así, desocupa la casa porque en ambas ocasiones miles de judíos fueron llevados a Babilonia. Entre ellos, en la primera incursión, Daniel, y en la segunda, en el año 597, Ezequiel. Sin embargo, los israelitas no se arrepintieron y en el año 586 vino la destrucción final. Ahora, la segunda destrucción, la del año 70 por los romanos, tenemos el mismo procedimiento. Al inicio de su ministerio, Jesús
visita el templo y lo desocupa. Eso lo leímos en el Evangelio de Juan 2, 14 al 17. Realmente hay dos limpiezas del templo, no una. Hay una al inicio de su ministerio, es la que nos cuenta Juan, y hay otra al final de su ministerio que nos cuentan los sinópticos. Ahora, después de esa primera limpieza al inicio de su ministerio que nos cuenta Juan, durante 3 años y medio, Jesucristo lleva a cabo su ministerio y la proclamación del reino de Dios, y al final de este tiempo, Él vuelve a Jerusalén. De nuevo, Él limpia el templo, tal y como nos cuenta Marcos 11, 15 al 19, y mucha gente no se da cuenta que, de hecho, estamos hablando de 2 limpiezas del templo, y se pierde el simbolismo completamente. Y hay otra curiosidad: el templo, el edificio del templo, por los judíos fue llamado Habait, la casa. Ahora, creo que ahora entendemos por qué ese paralelismo con esos capítulos 13 y 14 de Levítico es tan evidente. Y se dan cuenta que hasta las partes de la Biblia que nos parecen tan aburridas tienen un significado realmente increíble. Ahora, es curioso que esa segunda limpieza ocurre precisamente entre la maldición de la higuera y su muerte, por ejemplo, en Marcos 11, 12 al 14 y el versículo 20 y 21. El mensaje está claro: Jerusalén y el templo tienen sus días contados. Y así ocurrió exactamente. Exactamente 40 años después de la muerte de Jesucristo en la cruz del Calvario, llegaron los soldados del general romano Tito, y la iglesia cristiana de la ciudad, tomando en serio el aviso de Jesucristo en Lucas capítulo 21, 20 y 23, se refugió a tiempo en la ciudad transjordana de Peya. Y Eusebio nos cuenta esto en su historia de la iglesia en el capítulo 3, en el pasaje 5. 1 millón de judíos perdieron su vida en ese asalto de los romanos a la ciudad sagrada de Jerusalén. Entre ellos no se encontró ni un solo cristiano. Según la ley del leproso y las mismas palabras de Jesucristo, allí no quedó piedra sobre piedra. Y esto es exactamente el procedimiento que había que seguir en la destrucción de la casa que tenía lepra, en Levítico 14. Ni una piedra se debería quedar sobre piedra. También, dicho sea de paso, es curioso que la destrucción de Jerusalén ocurre en ambos casos en la misma fecha, el día 9 del mes de Av, según el calendario judía, que hasta el día de hoy, el día de luto en Israel. Y esto nos lleva finalmente al capítulo 15, pues otro capítulo que mucha gente no lo entiende. El capítulo 15 de Levítico nos habla otra vez de impurezas cúlticas, en este caso de flujos de emisiones de líquidos corporales. Por un lado, de sangre en la menstruación de la mujer, y por otro lado, en la pérdida de líquido de semen en el caso de un hombre. Ahora, si la sangre representa la vida y la pérdida de sangre representa muerte, la pérdida de líquido corporal, esto es la idea, de nuevo representa la muerte. Esto es la razón porque, por ejemplo, los sacerdotes tenían prohibido sudar. Por eso tenían esos vestidos de lino fino que absorbe el sudor. Porque ellos representan la vida y no la muerte. Y esa es la razón porque la pérdida de líquido corporal en el hombre y en la mujer, sea por
porque se trata de sangre o porque se trata de el líquido de semen, pues representa la muerte. Y lo que hace falta, que en este caso, esas personas no son aptos para presentar sacrificios, sino que tienen que esperar hasta que otra vez ceremonialmente se vuelven puros. De nuevo, aquí no estamos hablando de cosas que tengan que ver con higiene ni nada por el estilo. Esto es un simbolismo espiritual que habla del principio de la vida y el principio de la muerte. Y eso también nos explica la historia que tenemos en el Nuevo Testamento de esa mujer que tenía el flujo de sangre y que Jesús la sana. Eso cae en la misma categoría que su sanación de más que un leproso. Él sana a esa mujer que caería en esa categoría de Levítico capítulo 15. Con eso demuestra que Jesucristo es el Señor sobre la muerte, que Él administra la vida. Bien, bueno, hoy hablamos ciertamente de algunos de los capítulos que algunos consideran los más enigmáticos, aburridos de la Biblia. Como han visto, no pasa nada si entendemos estos capítulos de forma como deben de ser entendidos, como capítulos que nos hablan de verdades espirituales y que los israelitas deberían haber sido preparados para recibir la gran verdad de que Cristo, con su muerte, cuando Él vertió la sangre, cumple todos esos requisitos. Esto es la buena noticia. Por lo tanto, cuando hablamos de esos capítulos, cuando predicamos esos capítulos, predicamos de la redención de Cristo. Así que vamos a ver lo que el libro de Levítico aún tiene para nosotros en la próxima lección. Gracias por su atención hasta aquí.